Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de La Vaca y el Hielo, el podcast donde nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de forma amena y comprensible. Yo soy Orne y les doy las gracias por estar aquí hoy escuchando o viendo o ambas. Espero disfrutes muchísimo de este episodio y bueno, arranquemos. Bien. En episodios previos te hablé sobre Freya, la diosa del amor, la guerra y la belleza. Te conté también sobre su padre, el dios Njord, pero de quien aún no he hablado es de Frey o Frey, hijo varón del dios del mar y la navegación y hermano gemelo de Freya. Como bien recordarás, Frey era parte del grupo de dioses del Vanaheim enviados al Asgard como rehenes luego de la guerra entre Ases y Vanes. Es decir, él junto a su hermana y su padre fueron enviados como prueba de buena fe, digamos, y fueron recibidos con los brazos abiertos y tratados como pares. Todo esto te lo conté en el episodio sobre Njord. Estos tres dioses eran altamente estimados por su carácter apacible, buenas formas, buenas maneras, ¿no? Buenos modales y su atractivo. Em, Esto no recuerdo si lo dije en uno de los capítulos, pero los Vanes, a diferencia de los Ases, son los dioses más terrenales, más mundanos, y los Ases eran unos dioses como más altos, como espiritualmente más arriba, podría decirse, y eran los dioses más de las artes de la guerra, un poco más iracundos, si se quiere, em, más aguerridos, etcétera. Y bueno, los Vanes eran como más opuestos y más cercanos al mundo terrenal. Quiero hacer una pequeña aclaración y es que en este episodio y en otros episodios donde hable de Frey o de Freya, normalmente me referiré a ellos como hijos de Njord y no hijos de Skadi o hijos de Nerthus, porque hay una discusión alrededor de quién fue la madre, tipo, si fue Nerthus, si fue Skadi, cuál de las dos, o si está la madre mencionada. Entonces, para no generar conflicto ni hacer confusiones, me referiré a ellos como hijos de Njord, que eso sí lo tenemos fehacientemente. No hay tanta discusión respecto a la paternidad de estos dos dioses. Bien, como les mencioné en algún que otro capítulo y les acabo de recordar ahora, los Vanes, a diferencia de los Ases, eran dioses más terrenales, de lo mundano, y por ello regían sobre fenómenos naturales y la naturaleza de los hombres, de los humanos, ¿no? De nosotros, la raza humana. Con esto podemos explicar mejor las características y los dominios de los hijos de Njord, ¿sí? De Frey y de Freya. Tanto Frey como Freya tienen la característica de ser dioses de la fertilidad en distintos ámbitos, ¿no? Y eso, pero fertilidad al fin, de la tierra, de nosotros los humanos para tener bebés, etc. De los animales, etc. En el caso de Frey, el culto hacia él como dios de la fertilidad pisó muy fuerte entre los pueblos nórdicos antiguos y era un culto muy abocado a lo que era la tierra, ¿no? La fertilidad de la tierra, del campo, de las cosechas. Según una versión relatada en el compilado de Die Aleas, busqué la pronunciación del apellido de ese compilado que les conté en el episodio anterior, que es Die Aleas. Seguramente lo sigo diciendo mal, pero lo busqué y lo practiqué. Y bueno, según este compilado, Frey provocaba lluvias dadoras de vida, eh, que humedecen la tierra al tiempo que provocaba al sol para que brillara con fuerza y así las cosechas fueran abundantes y provechosas. Poseía una espectacular espada, o sea, tenía una espada que era grandiosa, cuyo brillo emulaba el del sol y además era una espada que atacaba sola, como que él empezaba a pelear y si él perdía la espada seguía como
dando estocadas. Quiero que se queden con esto de la espada y lo recuerden porque va a ser importante más adelante. Su caballo era uno de los más veloces, esto también es importante, y podía atravesar llamas incandescentes, o sea, podía atravesar el fuego, no era que solo lo saltaba, sino que lo podía atravesar sin que nada le ocurriera. Si recuerdas el episodio del robo de los cabellos de Sif, ahí te conté que, que los Aesir le regalaron el barco que podía no solo navegar, sino también volar, y el magnífico jabalí de oro, Gilmpursti, ambos creación de los enanos. Si no escuchaste este episodio del robo de los cabellos de Sif, te invito a escucharlo porque es uno de mis favoritos. Además de ello, los Ases dieron a Frey un palacio en Alfheim, que es la tierra de los elfos, quienes se sintieron muy a gusto con la presencia de tal maravilloso dios entre ellos. Antes de que me digan nada, Alfheim es la tierra de los elfos de luz, ¿sí? Porque en la mitología nórdica tenemos elfos oscuros y elfos de luz. Estos serían como los elfos más parecidos a lo que es los elfos que vemos en El Señor de los Anillos. Bueno, una cosa así, ¿no? Como Legolas. Legolas, Elrond, todos esos. Ahora, mi pregunta para este capítulo que abro ahora, abro dilema, es: ¿pueden los dioses enfermarse y más específicamente enfermar de amor? Si escuchaste el capítulo sobre Idun y sus manzanas de la mortalidad, me vas a decir, sí, sí, pueden enfermar porque no son inmortales como dioses en otras mitologías, pero mientras tengan acceso a las manzanas de Idun, todo va bien, tipo, no pasa nada, todos felices y contentos. Pero ahora, enfermar de amor, sabemos hoy en día por estudios, psicología, etcétera, que es posible enfermar por amor. Bueno, y esto es justamente lo que le ocurrió a Frey. En el Asgard había una regla muy importante que todos los dioses, todas las criaturas debían cumplir. Nadie podía sentarse, nadie tenía permitido el sentarse en Lishjalf. Lishjalf es el gran trono, era el lugar donde solamente Odín y Frigg, los reyes del Asgard, podían tomar asiento. Desde Lishjalf, que esto te conté en el capítulo sobre Odín, rey de dioses, se podía observar todo el mundo, cada rincón de él. Sin embargo, pese a esta advertencia y a esta regla que todos conocían, Frey sentía una curiosidad cada vez mayor por saber cuánto se podía ver desde el famosísimo trono. Entonces un día decidió subir y observar, creyendo que no sería nada grave. Mm, ah, bueno, bueno, Frey, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, mi rey. Bueno, subió y así tranquilo se ubicó en el Lidshalf. Me cuesta mucho, yo siempre le dije Lidshalf y ahora que encontré la pronunciación me cuesta mucho decirla bien. Y quedó, bueno, ahí estaba, ¿no? Frey subió, bla, 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 y quedó boquiabierto, o sea, una cara así, ¿eh? Bueno, absolutamente fascinado. Desde allí se podía ver hasta lo más mínimo, hasta el lugar más recóndito de la tierra. Bueno, podía ver a donde quisiese. Así miró con curiosidad en dirección a la tierra de Jotunheim, ¿sí? La tierra de los gigantes, y allí vio a la espléndida doncella Jotun Gerd. De solo verla quedó absolutamente prendado. Era como su propia hermana Freya le hubiera soplado un hechizo de amor en toda la cara y las nornas hubieran bordado un corazoncito con que dijese Frey y Gerd juntos para siempre en su telar, ¿sí? Ahí tejiendo. Gerd era la Jotun más hermosa que Frey había visto en toda su existencia y se enamoró fervientemente de ella. O sea, quedó, pero dado vuelta. Desconcertado y dando tumbos,
se bajó del trono, se alejó de Lichjalf y volvió a su palacio en Alfheim. Creo que antes dije Alfheim, perdón, Alfheim. Allí entró en una gran depresión, o sea, entró en un pozo Frey, totalmente destrozado. Sentado en su trono, lloró, se lamentó, dejó de dormir y de comer. Pero, ¿por qué tanto escándalo? O sea, ¿por qué no iba directamente, hablaba con Gerd, trataba de conquistarla, no va, viene, no, te invito un mate? No, bueno. Pero bueno, porque, ¿qué pasa? Ella era la hija de Gymir, un gigante, obviamente, y era conocida por su corazón de hielo, imposible de ganarse. O sea, era eh, entre, entre querer ganarle a Messi en el fútbol y querer ganar el corazón de Gerd, tenés más posibilidades de hacerle un gol a Messi, básicamente. O sea, punto. Espero que se haya entendido la referencia. eh, o de sacar, o sea, parafraseo, tenés más posibilidades de sacarle la pelota a Messi sin saber jugar al fútbol que ganarte el corazón de Gerd. O sea, Mission Impossible. Frey se volvió meditabundo, ¿no? La melancolía se apoderó de él y no hablaba con nadie. Básicamente, depresión, ¿no? Así fue como descuidó sus tareas divinas, olvidó por completo dar el equilibrio entre el sol y las lluvias y dejó de escuchar las plegarias de los hombres, cuyas cosechas se malograban cada vez más y más. O sea, cada día que Frey pasaba hundido en este pozo, en la tierra, las cosechas, el suelo, todo se volvía cada vez peor. Obviamente, Njord, el padre de Frey, tanto él como el resto de los dioses, se preocuparon muchísimo al ver que Frey enfermaba cada día más y con él la tierra, que como dije se había vuelto prácticamente infértil. Odín claramente se dio cuenta de esto y dijo, pero qué carajo con este, o sea, con este hombre, a ver qué le pasa y qué podemos hacer, que se nos están muriendo la gente allá abajo, algo está mal. Entonces le pidieron a Skirnir, su leal sirviente, que le sonsacara que lo que le pasa, qué onda, qué está pasando, amigo, qué onda, máquina. Y así, por fin, Frey se sinceró y le dijo: Amo a Gerd, la doncella del corazón de hielo. La amo tanto que no creo posible el poder vivir sin ella. Sin embargo, como es tradición, se me prohíbe ir a mí mismo a buscarla, y sé que ni los elfos ni los haces llevarán mis regalos a ella, ni le rendirán pleitesía y devoción. La doncella es inconmovible y el camino es absolutamente desalentador. ¡Ah! ¡Hala, hala, hala! Bueno, ¿por qué, por qué Frey dice como es tradición? No se refiere a que antes tradicionalmente el hombre no podía ir a como cortejar a la mujer y pedirle el matrimonio, sino que lo que pasaba era que por el acuerdo que tenían los vanes con los haces, los vanes que habían ido al Asgard, es decir, por ejemplo, Frey, Freya y su padre, no podían abandonar su lugar, o sea, ellos no podían salir, era como el tratado, o sea, ellos podían andar, ¿no? Deambular, pero no podían ir a otros reinos sin permiso, o sea, ellos no podían salir como para demostrar, tipo, che, no me voy a escapar, ¿sí? Era básicamente. Por eso es lo que él dice, la tradición me lo prohíbe. Bueno, después de escuchar esto, Shinir respondió: Yo iré hasta Jotunheim y alabaré a Gerd por ti, pero para ello te pediré tu poderosa espada que puede alejar tanto a gigantes como a trolls, y también deberás prestarme tu caballo capaz de atravesar las llamas más voraces. Mira, a Frey le faltó saliva, tiempo, palabras para decirle: sí, llévate todo, anda, pero tráeme a Gerd como esposa. O sea, desesperado, ¿no? Eh,
obviamente, ¿por qué le pide estas cosas? Si recordamos toda la perorata que tiró Frey, dijo el camino es desalentador, porque sí, el camino hasta Jotunheim tenía muchos peligros. Y en ese camino, Shinir se enfrentaría y se enfrentó a brujas oscuras, trolls, elfos oscuros, enanos y muchos otros periplos para a lo último llegar a Jotunheim y tener que atravesar una muralla de llamas que rodeaba al reino. Bueno, por eso el caballo, ¿no? Una vez que llegó Shinir a la morada de la Jotun Gerd, unos fieros perros, unos perros fieros, le franquearon el paso, o sea, se le ahí. Y Gerd, que estaba rodeada por sus doncellas, estaba ahí descansando, haciendo lo que toda mujer de alta alcurnia hace, que es nada. Al escuchar la conmoción, pidió a una de sus doncellas que saliese a ver qué sucedía y calmara a los canes. Gerd así le dijo a su doncella: ve afuera a ver quién se encuentra a mi puerta y dale las bienvenidas al extraño. Muy amable ella, ¿no? No le dijo tirar los perros. La doncella salió, mantuvo los perros tranquilos y se dirigió a Shinir, perdón, y dirigió a Shinir al encuentro con su señora. Gerd lo recibió muy bien con una copa de hidromiel helado y lo consultó que lo traía por esas tierras, ¿no? Porque además tengamos en cuenta que era una Jotun, Shinir, era nada, un ser ahí común, y era más bajito, ¿no? Destacaba, se notaba que no venía de ahí. Shinir le respondió sin dar muchas vueltas, o sea, directo al grano, el hombre, dijo: vengo en nombre de mi amo Frey, el dador de sol y la lluvia que da vida. Él pide que le entregues tu amor. Si aceptas convertirte en su prometida, te entregaré 11 relucientes manzanas doradas. Obviamente sabemos de qué manzanas estamos hablando, no hace falta aclarar, no son manzanas cualquiera, pero bueno, ¿no? La propuesta. A lo que Gerd le respondió que ni en pedo, que no, que prefería morirse vieja y sola que casar con Frey. Bueno, está bien, tranqui. Obviamente que, a ver, te ofrecen 11 manzanas por pasar el resto de tu vida con alguien que no conociste. Rari, ¿no? Yo la entiendo, la verdad. Shinir comenzó entonces a ofrecerle otras cosas, entre ellas un anillo de oro mágico, que te he hablado de este anillo en otros capítulos. Gerd respondió que no le importaba, que había suficiente oro en casa de su padre era muy rico. Shinir le respondió entonces ofreciendo otras cosas y harto de que le dijera que no, le respondió que pues que le cortaría la cabeza con un movimiento de la reluciente espada de Frey, que él ni siquiera tendría que blandirla porque la espada le cortaría sola la cabeza. Gerd hizo como, no se achicó, hizo así con su cabellera hacia atrás. Si me están mirando en YouTube o en Spotify, hizo como ¡fiu! Y le contestó que jamás el miedo la llevaría a amar a alguien. La verdad, muy bien, Gerd, muy bien. Pero espera. Bueno, cuestión que Shinir, hasta la coronilla con esto, agarró un palo y trazó la runa Thorn. La runa Thorn, cuando haga los capítulos sobre las runas, le expandiré, pero es una runa que está relacionada con malos augurios y magia negra, y es una espina, representa los obstáculos en la vida. Obviamente, acá se asustó muchísimo Gerd porque al momento que Shinir trazaba la runa en el piso de la casa de Gerd, dijo: Gerd, te maldigo. Si te niegas a entregar tu mano a mi señor Frey, solo serás pretendida por un repugnante troll de 3 cabezas con estalactitas colgando de su barba. Muy específico. Te convertirás en una vieja bruja y decrépita, y no serás más que un triste y seco cardo. Deberás esconderte y serás la burla de todo aquel que te observe. Bueno, epa, para mí nos pasamos un poquito. Nos pasamos de lanza, tranqui, vamos a calmarnos. Obviamente esto espantó muchísimo a Gerd y a
totalmente asustada ante el maleficio que Shinir había pronunciado, se puso pálida y tembló, pero reunió la fuerza suficiente para decirle que deshiciera el hechizo, que en 9 noches ella estaría lista para viajar a Alfheim y convertirse en la esposa de Frey. ¿Por qué 9 noches? Hay versiones que dicen que Gerd hizo lo de las 9 noches para hacerlo sufrir aún más a Frey por lo que a ella le habían hecho sufrir al pronunciar este maleficio, ¿no? Veo como un amarre ahí, ¿no? Quiero aclarar algo acá, que Frey no le dijo a Shinir que la amenazara, ¿sí? En eso quiero aclararlo. Pero bueno, Shinir quería como cumplir con su deber, así que nada, eso. Satisfecho con esto, ¿no? Con la respuesta de Gerd, después de haberla manipulado, claramente, y amenazado, Shinir regresó con su señor, quien al verlo llegar le espetó. O sea, Shinir no había puesto un pie abajo en la tierra, no se había ni bajado del caballo, que Frey le tiró. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué noticias traes? ¿Es bueno? ¿Es malo? Ay, hermano, ofreceme algo para tomar, casi me muero en el camino y vos pues, bueno, nada. Ya vemos Frey cómo estaba, ¿no? Psicólogo, claramente no había. Shinir, obviamente yo me lo imagino, respiró hondo, miró al cielo y dijo, por Dios, dame fuerzas para no matarlo. Y le contó los pormenores. A lo que Frey respondió quejándose, o sea, encima tuvo el tupé de quejarse de cómo iba a ser para poder aguantar esas 9 noches. Yo creo que acá Shinir tomá, le dio el caballo, la espada, le dijo, mira amigo, ni idea, haz lo que quieras, yo me voy a dormir, me voy a comer porque ya estoy harto. Finalmente, Gerd cumplió su promesa y se encontraron. Se dice que cuando Frey tomó a Gerd en sus brazos, el helado corazón de ésta se descongeló y se llenó de amor y cariño por Frey. Con su transformación, cada semilla que permanecía congelada y quizás malograda en la tierra germinó rebosante de vida. En su infinita felicidad, Frey envió rayos de sol y lluvia en abundancia a Midgard. Los campos fértiles se volvieron perdón, los campos fértiles se volvieron verdes y abundantes una vez más y la vida volvió a florecer en la tierra. Y de esta forma los hombres bendijeron tanto a Frey como a su radiante esposa Gerd. Este mito es la explicación que los nórdicos antiguos dieron al misterio de las flores que florecían. Bueno, a las flores sí que surgían, que florecían de debajo de la nieve. Gerd vendría a representar la semilla congelada que espera, ¿no? Que está ahí esperando bajo la escarcha, y Frey el sol y el agua como la primavera, ¿no? La primavera que viene y da vida, que ayuda a que esas semillas germinen. Así que nada, este es el episodio de hoy. Hoy no voy a leer comentarios, los leeré la próxima. En mi Instagram, que dejaré el link aquí en la descripción y que además voy a dejar aquí una imagen, voy a estar haciendo un box de preguntas, así que si quieren agregar bueno, si quieren seguirme en Dagmar Alto Valle y quieren hacer sus preguntas ahí, sobre mitología, sobre el podcast, sobre runas, etcétera, pueden preguntar que en el próximo episodio al final estaré respondiendo sus dudas y preguntas. Como dije, pueden seguirme en @dagmar.altovalle en Instagram, donde comparto información sobre el podcast, información sobre runas y comparto mis servicios de lecturas de runas. Y pueden suscribirse aquí en YouTube o en seguirme en Spotify si me están escuchando en Spotify. Y los invito a escuchar los episodios anteriores si aún no los han escuchado. Yo soy Orne, esto es La Vaca y el Hielo, mitos nórdicos para todos los días. Que tengan un excelente viernes, una hermosa semana, fin de semana, y nos vemos la próxima. Adiósito, chao, chao.